Y cuando algunas voces, y lo hicimos algunos, yo lo hice públicamente, en una entrevista de prensa, llamamos la atención sobre los riesgos políticos e institucionales que entrañaba enfrentar al Tribunal Constitucional a la resolución de un problema político que solo las fuerzas políticas que integran el arco constitucional correspondía hacer, a reformas estatutarias que, como son las del artículo 151, llevan aparejada el sometimiento a referéndum popular de lo aprobado por las Cortes Generales, restableciendo el recurso previo, al menos para ese asunto tasado que es la reforma o aprobación de los estatutos de autonomía. Y cuando han tenido la ocasión para hacerlo, cuando se lleva a cabo una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, una reforma completamente innecesaria, sin consenso dentro del tribunal para esa reforma y sin consenso fuera del tribunal para esa reforma, y que se hubiera podido hacer muy bien, reintroducir el recurso previo para ello, no se ha querido hacer. Y no se ha querido deliberadamente hacer por quienes tenían la iniciativa en esa reforma constitucional, sea la iniciativa legislativa, sea esa otra iniciativa más sutil, no formalizada, que es el poder de persuasión que el tribunal, cuando quiere, puede ejercer. De forma que esa enorme responsabilidad, que es una responsabilidad histórica de Estado, si me apuran, casi comparable al momento fundacional del Pacto Constitucional originario de 1978, se hace recaer sobre el Tribunal Constitucional. Hace poco tiempo, Pedro Cruz Villalón, catedrático de Derecho Constitucional, expresidente del Tribunal Constitucional, se preguntaba: ¿cómo es posible que una institución vital para la suerte de la Constitución, que comienza sus trabajos en condiciones tan favorables, al menos hasta la sentencia de Rumasa, el pecado original que decía Paco Tomás, en lugar de ir consolidando posiciones, se ve progresivamente confrontada con obstáculos de todo tipo a los que encuentra cada vez mayor dificultad para dar respuesta? Yo pienso que podría buscarse pero al menos una respuesta posible en unas palabras que dejó escritas Francisco Tomás y Valiente: el tribunal gana o pierde prestigio por lo que hace, pero también por lo que con él se hace. Y creo que todos lo han olvidado, porque el gobierno y los partidos políticos, en distinta medida, de una manera diferente en cada caso, no han vacilado en instrumentalizar y presionar al Tribunal Constitucional, convirtiéndolo en un campo de juego, en un tablero de ajedrez, en donde han movido sus peones en su particular contienda política para conservar o mantenerse en el poder o para erosionarlo. Y eso se ha hecho con absoluto desprecio y, desde luego, olvido de la alta función que cumple el tribunal y de la posición que tiene el Tribunal Constitucional en la estructura política del Estado. Pero también el propio tribunal, con todas las peripecias de la no sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, que parece también que han olvidado las consecuencias de sus propios actos, de su propio comportamiento, y se han dejado arrastrar a una pugna política partidaria que no es nunca, ni debe ser nunca, la del Tribunal Constitucional, con una fractura y una división interna que no tiene precedentes en la historia, que no hemos vivido nunca. Y hemos vivido presiones, que las ha habido siempre, y muy fuertes, y asuntos de Estado gravísimos. Y el Tribunal Constitucional ha resistido las presiones.
al menos en lo que yo tengo memoria. Yo no he vivido nunca una situación como la que estamos viviendo ahora, en donde se presione de forma tan grosera desde el gobierno, desde la presidencia del gobierno, secretarios de Estado, ministros, vicepresidentes, vicepresidentas, periodistas, partidos políticos, diciéndole al Tribunal Constitucional lo que tiene que hacer. El presidente Jordi Pujol, en sus memorias que ha publicado hace muy poco tiempo, escribe lo siguiente: el Tribunal Constitucional es una pieza clave en la estructura de un país y es de la máxima importancia que tenga prestigio y que sea respetado. Durante una buena temporada ofreció una imagen positiva que en los últimos años se ha degradado considerablemente porque se ha convertido en el campo donde se ha librado una batalla poco elegante, descarada y encarnizada entre los intereses del PSOE y los del PP. No le falta razón, aunque para ser justos y acomodados a la verdad de lo que está ocurriendo con la Constitución y el Tribunal Constitucional en estos momentos, sería necesario añadir también por parte de los nacionalistas catalanes. Por lo tanto, solo falta que todos, absolutamente todos, se apliquen el cuento, porque es mucho lo que nos estamos jugando en el envite con las instituciones de nuestro Estado constitucional, que tanto esfuerzo costó poner en pie, pero que se pueden destruir en muy poco tiempo. Y de hecho, mucho me temo que algunos de los daños institucionales y políticos a la estructura y a la arquitectura política del Estado se han destruido ya de manera irreversible.